Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice encuentra el dominio, el rango y dibuja la gráfica de la siguiente función. En un principio este problema puede llegar a parecer un poco complicado, pero realmente es más fácil de lo que parece. En este caso tenemos una función con más de una regla de correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente nosotros tenemos una función que tiene dos conjuntos. Y tiene solo cuando tiene solo una regla de correspondencia, quiere decir que tiene como una sola maquinita que opera los valores del conjunto de entrada y pues nos los entrega en un conjunto de salida. Entran y salen, ¿no? Solamente tenemos pues una regla de correspondencia. En este caso, cuando tenemos más de una regla de correspondencia, como es este caso que tenemos 3, 1, 2 y 3, bueno, quiere decir que primero nuestros conjuntos se van a dividir en tres partes. Y además, bueno, que van a tener pues tres reglas de correspondencia, o es decir, tres maquinitas. Con esto lo que estamos diciendo es que la primer parte de mi primer conjunto, es decir, en este caso, por ejemplo, van a ser aquellos valores de x que sean menores a menos 5, van a entrar en la primera regla de correspondencia, que mi regla de correspondencia sería esta. Se operan y salen pues en el conjunto de llegada, que es el rango. En la segunda parte de mi primer conjunto, que es el dominio, pues serían aquellos valores de x que sean mayores a menos 5 y menores que menos 5. Y entran pues en la segunda regla de correspondencia, que sería esta, ¿no? Menos x al cuadrado más 10. Se operan y salen en el conjunto de llegada. Y pues lo mismo va a pasar con la tercera regla de correspondencia. Dicho esto, podemos pasar a resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer en este caso, pues vamos a dibujar una tablita. Lo primero que vamos a hacer pues va a ser encontrar el dominio. En la primera parte, en la primera regla de correspondencia, nos dice que el dominio, o sea, los valores de x, van a ser todos aquellos que sean menores que menos 5. Por lo tanto, van a empezar en el menos infinito y van a llegar hasta el menos 5. Y en este caso, el signo que tenemos es un menor que. Quiere decir que el menos 5, no va a estar incluido en este conjunto y por lo tanto vamos a tener un conjunto abierto. Después, en la segunda parte, van a ser aquellos valores que estén entre menos 5 y 5 en conjunto cerrado. ¿Cómo sé que es cerrado? Bueno, aquí tenemos un signo que nos dice que son mayor o igual a menos 5 o menor o igual a 5. Y por lo tanto, pues tenemos un conjunto cerrado. Y en la tercera parte tenemos todos aquellos valores de x que sean mayores a 5. Es decir, va a empezar en el... Bueno, aquí me equivoqué. Va cerrado. Va a empezar en el 5, conjunto abierto, y va a terminar pues en el infinito porque pues, son valores muy grandes. Después, para obtener el rango, lo que se tiene que hacer primero que nada es analizar la regla de correspondencia. ¿Qué tenemos que analizar? Bueno, tenemos que ver que la regla de correspondencia forme pues una figura, por así decirlo, recta, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte tenemos un 3x. Como nuestra variable independiente, es decir, la x no está elevada a ningún número, yo sé que mi función va a tener esta forma, es decir, una recta. Y por lo tanto, pues yo sé que si evalúo dos extremos, por ejemplo, este y este, los valores que estén comprendidos entre él, pues van a ser todos estos, ¿no? En cambio, si yo tengo una función que tiene una fórmula, por ejemplo, así, si yo evalúo solamente los límites, por ejemplo, este límite, bueno, estos dos extremos, y no evalúo el que está en medio, o sea, este, pues yo solamente voy a obtener una línea recta y me estaría perdiendo pues de todos estos valores. Ahorita me van a entender un poco mejor. En este caso, pues, si analizamos mis reglas de correspondencia, la 1 y la 3, yo sé que son una línea recta. Y por lo tanto, bueno, pues va a ser mucho más fácil hacerlo. En estos casos solo tenemos que evaluar los extremos de mi dominio. Por ejemplo, en la primera regla de correspondencia tengo 3x.
Si yo sustituyo, en vez de x pongo menos infinito, que es el primer extremo, pues yo voy a obtener menos infinito, que va a ser la primera parte de mi rango. Y la segunda parte de mi rango, pues voy a tener que usar mi segundo extremo, que va a ser el menos 5 que tengo aquí. 3 por menos 5 es menos 15. Y este sería el extremo de mi rango. En este caso va a ser un conjunto ser abierto, porque aquí estoy usando un conjunto abierto. Es decir, cuando yo estoy operando aquí el menos 5, el valor que obtengo aquí, bueno, cuando yo uso el menos 5, realmente lo que estoy usando es el menos 4.99999 más cercano al menos 5, pero no estoy usando el menos 5 como tal porque no lo estoy incluyendo aquí en mi dominio. Y por lo tanto en mi rango tampoco lo voy a estar obteniendo aquí. Ahora en la tercera regla de correspondencia también tenemos una línea recta que sería x menos 20 o voy a utilizar los extremos que serían 5 primero, 5 menos 20 pues es menos 15 y mi segundo extremo es el infinito menos 20. Si yo tengo un número muy grande como lo es infinito y le quito 20 pues no pasa nada, sigue siendo un número muy grande. Y por lo tanto pues mis extremos van a ser el menos 15 y el infinito. De igual forma va a ser un conjunto abierto porque los valores que utilicé en mi dominio son abiertos. Ahora, para la segunda parte me quise esperar y hacerlo al final porque es diferente. Si nosotros analizamos nuestra función, nos damos cuenta que tenemos que la variable independiente está elevada a un número. En este caso, pues está elevada al cuadrado y por lo tanto estamos hablando de una función que va a tener esta forma o esta forma o esta forma, etc. Y por lo tanto, pues no vamos a poder solamente usar los extremos, tenemos que pensar un poquito más. En este caso, pues yo tengo menos x más 10, menos x cuadrado más 10, igual a y. Si yo despejo un poquito esta fórmula, obtengo esta función. Esta función, pues lo que me dice a mí es una parábola. ¿Cómo lo sé? Bueno, este tipo de funciones, pues se llaman funciones cónicas. Y es un tema pues aparte y como no es el tema central de este video no me voy a centrar tanto en ello. Pero pues nosotros tenemos que saber que esta fórmula es parecida a una parábola, bueno, que la fórmula canónica sería esta. Y bueno, en este caso pues yo estoy obteniendo con esta ecuación diferentes valores, diferentes elementos de mi gráfica. Por ejemplo, yo sé que va a ser una parábola, primero que nada, que va a abrir hacia arriba, bueno, que va a abrir hacia abajo, porque mi término que está sin elevar es la y es negativo, entonces va a abrir así. Y además, yo sé que su vértice, es decir, el punto de inflexión de la parábola, que sería más o menos este, va a ser 0,10. ¿Cómo es que yo sé esto? Bueno, porque aquí, si te fijas, aquí no estoy restando a nada la x y por lo tanto quiere decir que la estoy restando menos 0 y obtengo aquí la h, que sería esta, y mi y no la estoy multiplicando por nada, o sea, bueno, la estoy multiplicando por 1 y además se le está sumando el valor de k de 10, entonces como es positivo, quiere decir que va a estar en 10. O sea, va a ser el punto 0,10. Dicho todo esto, yo sé que la fórmula que va a tener mi función, mi segunda regla de correspondencia va a ser esta. Y por lo tanto no me va a bastar solo con evaluar los extremos, por lo que tengo que evaluar pues el punto medio entre los extremos. En este caso, pues el punto medio entre menos 5 y 5 pues es el 0. Por lo tanto, pues voy a evaluar el menos 5 y el 0. Menos 5, bueno, tengo que evaluar el menos 5 y el 5. Pero en este caso, pues como se va a elevar al cuadrado, no importa si mi signo aquí no importa si el número que está aquí dentro es positivo o negativo,
Y como es el 5 en ambos casos, pues lo voy a usar pues solo el menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25. Por el signo negativo, menos 25 más 10 es menos 15. Y si yo evalúo con el 0, 0 al cuadrado es 0, más 10 pues es 10. Y por lo tanto los valores que van a estar en mi rango van a ser aquellos que vayan desde el menos 15 hasta el 10 en conjunto. Va a ser un conjunto cerrado porque pues los extremos de mi dominio y el número que el 0 pues sí lo está incluyendo, ¿no? Dicho esto, pues ya tenemos la primera parte y vamos a escribirlo mejor. Voy a usar dos rectas numéricas para encontrar el dominio y el rango. La primera recta numérica pues es el dominio. Si nos fijamos en la primera parte, empieza desde el menos infinito y llega hasta el menos 5. Es decir, yo tengo todos estos valores y llego al menos 5 y no lo incluyo. Entonces, para representar que no lo estoy incluyendo, voy a dejar un círculo abierto. Después, en la segunda parte en mi segunda regla de correspondencia, el dominio va desde el menos 5 hasta el 5 y en ambos casos lo incluye. Por lo tanto, pues voy a dibujar dos círculos con pues rellenos, ¿no? De esta forma, pues estoy indicando que estoy incluyendo el menos 5 y el 5. Y en la tercera parte va desde el 5 hasta el infinito y pues no lo incluye en ningún caso. Entonces, pues es un circulito abierto. Y como estamos viendo, estoy obteniendo para el dominio todos los números reales, que van desde el menos infinito hasta el infinito. Aquí llega, no toca el menos 5, pero luego sí lo toca en la segunda regla. Y toca el 5, pero en la tercera regla ya no lo toca. Esta parte es importante porque con esto podemos darnos cuenta de que sí es una función. Si el ejercicio nos preguntara la siguiente relación es una función, pues nosotros podríamos contestar que sí, porque aquí estamos viendo que la x solo se está tocando una vez cuando se está tocando, es decir, no se toca más de una vez. Por ejemplo, si yo aquí tuviera dos veces el menos 5, ya no estaría hablando de una función. Después, para el rango, pues yo empiezo en menos infinito y llego hasta el menos 15. Y en este caso pues tampoco lo toca. Después en la segunda parte empiezo en el menos 15 y llego hasta el 10. Aquí me había equivocado, era así, ¿no? Era conjunto cerrado. Llego hasta el 10. Y en ambos casos, aquí es pues cerrado, así. Y en la tercera parte va desde el menos 15 hasta el infinito y no lo toca en el menos 15. Y como estamos viendo, pues en el caso del rango sí toca la y más veces, ¿no? Aquí se está viendo una intersección, pero no importa porque estamos hablando del rango. Dicho esto, pues ya sabemos que tanto el dominio como el rango van a ser aquellos valores, todos los reales, ¿no? Entonces, para dar una respuesta más formal, vamos a escribir que el dominio es el conjunto de x, tal que x pertenece al conjunto de los números reales, es decir, pues todos los números reales. Y el rango va a ser aquel conjunto de los valores de y, tal que y pertenezca al conjunto de los números reales. Y bueno, ya obtuve la solución de la primera parte del problema. Ahora, para hacer la gráfica, pues vamos a hacer un poquito más para acá. La gráfica pues se va a dividir en tres partes que serían las tres reglas de correspondencia. La primera ya sabemos que es una recta con una pendiente de 3 que va a empezar en menos infinito, hablando de la x, y va a llegar hasta el menos 5 y en y va a empezar en el menos infinito y va a terminar en el menos 15. Por lo tanto va a ser algo así. La segunda parte va a ser una parábola con el vértice, como habíamos dicho, en 0,10, que va a empezar en el menos 5, en el menos 15, en el menos 5, perdón, del dominio, o sea en x, y va a terminar en el 5. Y la tercera parte va a ser una línea recta que va a empezar en el punto 5, menos 15 hasta el infinito.
y esto pues sería un bosquejo de la gráfica, y la gráfica pues bien dibujada se miraría algo así. Bueno, esto ha sido todo. Espero que el video les haya servido y si fue así, déjenos su like, comenten, suscríbanse. Gracias.